que, a ver, hablábamos así, recapitulando rápidamente. Decíamos que el magnesio, a pesar de no ser un bioelemento primario, es decir, aquellos que se incluyen en el famosísimo CHON-SP, pues sí es un bioelemento secundario importante. ¿Por qué? Porque es el cuarto catión en importancia en el cuerpo después del sodio, potasio, calcio, y el segundo catión divalente en importancia después del calcio. ¿Sale? Ahora, este magnesio, pues nosotros, a pesar de que no tenemos una gran reserva de magnesio, sí requerimos un constante recambio diario. Es decir, que debe de haber una ingesta diaria de magnesio para cumplir ese recambio que se tiene que dar de magnesio. Y bueno, ¿cuáles son los alimentos que más aportan magnesio? Ya habíamos quedado que lo más representativo en semillas, semilla de calabaza, lo más representativo en nueces, las almendras, el más representativo en leguminosas, frijol, en cereales, maíz, o bueno, cereal maíz, cereal o grano maíz, y vegetal, espinaca, y fruta, uvas, ¿sale? Con que tengan una noción de que esos son los que más aportan magnesio, pues los demás prácticamente sí tienen un aporte, como ya habíamos mencionado, pero no muy importante. Y bueno, habíamos dicho que el magnesio tiene dos vías de absorción, una vía en la que tiene que pasar por la célula y una vía que le pasa al ladito a la célula. ¿Cuál es la más importante y cómo es su denominación, cómo se denomina? La paracelular, ¿no? Paracelular, perfecto. La paracelular es en la que pasan al ladito de las células, ¿cierto? O entre las células. ¿Cómo se llama la proteína que les podría estorbar un poquito? Que forma parte de qué tipo de unión intercelular. De las uniones reclusivas está la claudina 16 a 19. Ok, claudina 16 y 19 que forman parte de las sonula occludens, ¿sale? Entonces, este tipo de transporte es el más importante o el más cuantioso en cuanto a la absorción de magnesio, porque representa hasta el 90% de la absorción de este mineral, ¿sale? Ahora, el resto de la absorción está justamente a cargo del transporte a través de la célula, que se denomina ¿cómo? Transcelular. Transcelular. ¿En qué dominio de la membrana se da esta primera absorción celular? La apical. Exactamente. Por el dominio apical de la membrana de los enterocitos tenemos este tipo de canales que les decía a sus compañeros hace un rato que en los libros en inglés están utilizando un neologismo que realmente no recuerdo ahorita a la perfección, pero es un juego de palabras entre canal y quinasa. Es como chanquín, no sé qué. Que bueno, a lo que se refiere es que este tipo de TRPMs, además de tener una función de canal, tienen un dominio quinasa. ¿Qué quiere decir dominio quinasa? Dominio quinasa quiere decir que tiene una parte de la proteína total, tiene actividad enzimática. ¿Y qué tipo de actividad enzimática es si le llamamos quinasa? Las quinasas son enzimas que permiten el movimiento de grupos fosfato, ¿sale? Entonces, si hablamos de enzimas tipo quinasa, se dividen en dos, en las fosforilasas y en las defosforilasas, o también en algunas bibliografías desfosforilasas, ¿sale? Exactamente. Recuerden que esto depende de qué tanto estemos arraigados hacia la etimología, pero quinasa y sinasa es exactamente lo mismo, ¿sale? Kinético quiere decir o es relativo al movimiento, de la misma manera quinasa, ¿sale? Entonces, este tipo, tirosincinasa es, o más bien,
el nombre de la tirosina sinasa justamente te lo dice. Sí va a tener una acción sinasa, pero específicamente va a actuar sobre residuos de tirosina. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de residuos? Cuando decimos un residuo de tirosina, queremos decir que uno de los aminoácidos que conforman la cadena polipeptídica o la cadena proteica es un aminoácido específico, en este caso tirosina. Entonces, nos estamos refiriendo con esta denominación de tirosina sinasa, que justamente en un residuo de tirosina es donde va a tener su actividad quinasa. Bien, muy bien. Eso ayuda mucho porque hay algo en las neurociencias que se llama anclaje. Eso es lo que tienen que lograr con todas sus materias, porque les digo que no sirve de nada decir, voy a estudiar bioquímica, voy a estudiar anatomía, voy a estudiar esto, si no las están hilvanando entre sí, ¿sale? Es muy importante relacionarlas, porque van anclando conocimientos antiguos a estos nuevos, y este tipo de anclaje da más probabilidad de que perduren como memoria a largo plazo, ¿sale? Entonces, muy bien, siempre que les suene algo la palabra, mejor no quedarse con la duda para ver si se puede o se debe de anclar ese nuevo conocimiento, ¿sale? Y bueno, quedábamos también que este tipo de canales se ayudan o tienen algún tipo de sensor, ¿sale? ¿Qué permite ese sensor? Justamente que cuando tenemos una dieta baja en magnesio, el gen que transcribe a esa proteína, es decir, a ese canal, a ese TRPM6, se regule a la alza. ¿Qué quiere decir? Que transcripcionalmente va a ser más activo, es decir, se van a hacer más copias de ese canal, ¿ok? Y por lo tanto, la absorción transcelular puede aumentar fraccionalmente, ¿sale? O sea, proporcionalmente a la paracelular, o sea, quitarle importancia a la paracelular y también ganar terreno. ¿Cómo sucede? Al haber más existencia de este tipo de canales, ¿sale? Entonces, justamente este tipo de transporte es el primero que dábamos ayer, ¿no? Entonces, en un primer momento tenemos magnesio adentro de la célula gracias a este tipo de transporte transcelular. En un segundo momento lo sacamos o lo asimilamos hacia la circulación gracias a el miembro A1 de la familia 41 de la superfamilia de acarreadores de soluto, que permite que saquemos magnesio de la célula en intercambio con dos sodios, ¿sale? Por eso se llama contratransportador o antiportador, ¿sale? Está permitiendo la entrada de dos sodios y facilita la salida de un magnesio. Ahora, en ese momento que ya logramos sacar el magnesio, ya logramos sacarlo a la sangre, ahora el problema es que nos vamos a llenar de alguna forma de magnesio, ¿cierto? Habíamos dicho, primero metemos 3 magnesios en un primer momento. Esos 3 magnesios los debemos de sacar gracias al SLC41A1. Y en un segundo momento sí que logran salir, ¿cierto? Vamos a sacarlos aquí, pero ¿qué pasó? Que debieron de entrar ¿cuántos sodios para lograr sacar estos magnesios? 6 sodios. 6 sodios, ¿no? 2 por cada magnesio. 2 por cada magnesio. Entonces tenemos 6 sodios. Ahora, ¿qué es lo que permitió que entraran estos sodios? Como ustedes saben, el principal catión extracelular es el sodio, es decir, está muy concentrado afuera de la célula el sodio, ¿sale? Entonces, está curioso, tiene ganas de entrar a ver qué sucede en las células. Entonces, cada que le abren alguna puerta, dice, uy, ya la hice, voy a ver qué pasa allá adentro, ¿no? Se ve muy interesante. Entonces, se mete en la primera oportunidad que tenga el sodio, ¿ok? Entonces, esta facilidad de entrada del sodio es lo que da, digamos, la corriente eléctrica, se llama gradiente electroquímico, de decir, ok, si yo que soy positivo voy a entrar, te dejo o te doy chance de sacar 2 positivos, o bueno, las mismas cargas, ¿sale? ¿Cuántas cargas van a entrar? 2 de sodio, que cada uno es monovalente, o sea, tiene una carga positiva, entran 2 cargas positivas,
y hay chance de que salgan dos cargas positivas, que justamente, como recordamos, el magnesio es divalente o sí, divalente. Entonces, por lo tanto, solo un magnesio va a igualar esas dos cargas de los dos sodios, ¿sale? Entonces, esa fuerza de entrada, o esa facilidad de entrada que tenía el sodio, impulsó al magnesio a salir, ¿sale? Entonces, el magnesio en ese momento ya salió, en ese segundo momento. Pero ahora en un tercer momento, que lo vamos a poner aquí con otro color, vuelven a entrar otros 3 magnesios que son diferentes a los azules. ¿Por qué? Porque los azules ahorita ya ni están en la célula. Esos son los que ya tenemos en amarillo, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa? Que de nuevo quieren volver a salir los magnesios por este mismo SLC41A1, pero ¿cuál es el problema? Que aunque este estuviera disponible, este canal, pues ese sodio ya no puede entrar con la misma fuerza. Sigue teniendo la misma curiosidad de entrar, pero se asoma y le dicen, ¿sabes qué? Ya somos muchos aquí, ya no te puedes meter. ¿Ok? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Sacar sodio para que pueda volver a existir ese gradiente electroquímico. Entonces, ¿cómo sacamos el sodio? Por la bomba sodio-potasio Peasa, que tiene una estequiometría que damos de 3, 2, 1. Sacamos 2 sodios, metemos 2 potasios con el gasto neto de 1 ATP. Entonces, con eso ya logramos sacar al menos estos 3 sodios que ya nos permiten meter más magnesio, etcétera, ¿no? Bien, entonces así fue como se dio el transporte transcelular. Ahora, ya quedamos que este transporte transcelular aumenta en casos de que haya dietas pobres en magnesio y disminuye en casos en los que hay dietas con aporte elevado de magnesio, ¿sale? ¿Qué tanto? Quedamos que en dietas ricas disminuye no me acuerdo si fue en su grupo en el que se me olvidó este término, pero se llama absorción fraccional, ¿sale? Porque me acuerdo que en algún grupo se me fue el término, no sé si fue aquí, absorción fraccional. ¿Qué quiere decir? ¿Qué fracción de lo que consumes es lo que estás asimilando realmente? Entonces, esta asimilación o absorción fraccional, también llamada asimilación fraccional, va a ser normalmente de un 30 a 50%. En dietas ricas en magnesio puede bajar hasta 15% y en dietas pobres en magnesio puede aumentar hasta un 85-90%. ¿Sale? 80-85, perdón, por ciento. ¿Ok? Entonces, así fue como se dio esta absorción de magnesio. Ahora, ¿a dónde necesitamos el magnesio? El magnesio, acá tenemos una ingesta diaria de 360 miligramos, ¿no? Ahora, de esos 360 miligramos, vamos a ver las pérdidas. Las pérdidas nos dicen fecal, 260 miligramos, urinario, 100 miligramos. A final de cuentas, no hay un balance positivo de magnesio. ¿Sale? ¿Qué quiere decir balance positivo? Cuando estamos hablando de un balance positivo, quiere decir que nos estamos quedando algo que no teníamos en un momento anterior. Por ejemplo, si tenemos una dieta de 1.500 calorías o kilocalorías diarias y tenemos que este paciente normalmente, si necesitaba 1.500 calorías o kilocalorías, está consumiendo 2.400 kilocalorías, entonces su balance positivo de kilocalorías va a ser de 900 kilocalorías diarias. Es decir, está teniendo o se está quedando 900 kilocalorías que no está gastando. ¿Ok? Entonces, es una manera muy simplista de decirlo porque no sucede tan así, pero imagínense, si nos quedáramos ese balance neto por 10 días, que no es así porque no todo se va a grasa directamente, pero ese balance positivo en 10 días nos alcanzaría para hacer 1 kilo de grasa, ¿sale? Entonces, es muy importante saber cuando tenemos balances positivos y negativos de tal o cual sustancia para ver cuánto tiempo podemos mantener ese balance positivo o negativo hasta que haya algún fallo, ¿sale? Entonces, prácticamente en la totalidad de cosas o de micronutrimentos,
no hay balances positivos ni negativos, sino que nos quedamos justamente en balance, en homeostasis. Es decir, lo que entra tiene que salir, ¿sale? Y viceversa, lo que sale tiene que entrar. ¿Por qué? Porque no nos podemos ni llenar de ningún micronutrimento ni que nos haga falta. Entonces debemos de mantener esa homeostasis. Ahora, ¿en dónde se va a encontrar ese magnesio? No, ¿y cómo se sabe en dónde está ese magnesio? Este tipo de estudios en los que se determina en dónde queda tal o cual molécula se llaman estudios cinéticos o estudios cinéticos, que justamente utilizan radiomarcaje. ¿Qué quiere decir radiomarcaje? Que vamos a marcar con isótopos una u otra molécula. ¿Qué quiere o qué es un isótopo? ¿Quién me quiere decir? Me parece que era una alteración o una modificación de un átomo, donde, por ejemplo, en el hidrógeno se podía producir un tritio que aumentaba el número de neutrones, me parece. Exactamente. En el tritio, como dice su compañero, que es agua tritiada, que también de hecho se usa para estudios cinéticos de agua corporal. ¿Se acuerdan de las tablitas que les enseñaron cuando vieron agua? De tanto por ciento está intracelular, tanto por ciento está extracelular. Bueno, todo eso se describió justamente por el uso de isótopo de hidrógeno, que es el agua tritiada, ¿sale? Que tiene justamente más electrones que el hidrógeno. Entonces, esto permite marcar moléculas, ¿no? Justamente el magnesio, de la misma manera, se puede determinar en dónde está, y gracias a estos estudios cinéticos se sabe que el 55% más o menos del magnesio corporal está en los huesos. Ustedes deben de saber que tenemos en todo el cuerpo un alrededor de 24 gramos de magnesio, que si recordamos su masa, que quedamos que era de 24, pues lo podemos dividir a que son 1000 milimoles en todo el cuerpo. Entonces, de esos 1000 milimoles o de esos 24 gramos, 12 o casi 13 gramos van a estar en el hueso. ¿Y para qué sirve que estén en el hueso? Se conoce más o menos bien un mecanismo mediante el cual, en caso de haber hipomagnesemia, recuerden que cuando termina en hemia, quiere decir que estamos hablando de la sangre. Hemos, sangre. Hipo, poco magnesio en sangre. Hay un mecanismo regulatorio en el cual el hueso, que tiene el magnesio adherido a su superficie celular, puede liberarlo, ¿sale? Y esta liberación de magnesio puede restablecer los niveles plasmáticos de magnesio, ¿sale? Ahora, es por eso que es raro que un paciente joven tenga hipomagnesemia, porque normalmente este sistema de colchoncito, que algunos libros determinan que es un sistema buffer, controla o imposibilita un poco que haya hipomagnesemia en jóvenes. Ahora, ¿en dónde viene lo malo? O cuando ya no funciona este sistema de contrarregulación en los pacientes de la tercera edad. ¿Por qué? Porque los pacientes de la tercera edad, y más las mujeres, pierden la composición mineral ósea hasta en 2/3, ¿sale? Es decir, tienen 2/3 menos de magnesio. Más o menos se quedan con 4 gramos las mujeres de la tercera edad. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí el hueso dice, ¿sabes qué? Me vale cacahuate tu magnesemia, porque si yo te doy magnesio, pierdo mi matriz inorgánica y por lo tanto puedo hacerme más débil. Entonces, pues a ver cómo le haces, pero del hueso no lo vas a sacar. Entonces, por eso es más frecuente que en pacientes de la tercera edad se presenten casos de hipomagnesemia. ¿Ok? ¿Sí se entendió? Este sistema de contrarregulación óseo. Sí, Doc. Ok, perfecto. Luego del hueso, tenemos el siguiente depósito de magnesio corporal en tejidos blandos, principalmente en músculo estriado.
¿Para qué nos hace falta el magnesio en el músculo estriado? ¿Qué función tiene el magnesio en el músculo estriado? Sí, en el mecanismo de contracción, relajación, pero ¿en dónde? Puede ser para las, ¿cómo se llama? Las palpitaciones del corazón, el movimiento, pues. Ok, contracciones del corazón, pero ¿en dónde más específicamente? Deben de saber que el magnesio es un cofactor. ¿Qué quiere decir que sea un cofactor? Es que va a ayudar a la realización de algún efecto, ¿no? A lo mejor aquí es en el caso de las sarcómeras, no sé, que ayuden, por ejemplo, a lo del, no sé si se relaciona con el calcio, porque los dos son equivalentes. No sé. Ok. Ustedes saben que para la relajación muscular necesitamos gasto neto de ATP, es decir, la relajación no es un proceso pasivo, sino es un proceso activo. Y pues al requerir ATP, requerimos magnesio. ¿Por qué? Porque el magnesio es cofactor, es decir, ayuda a la actividad enzimática de prácticamente todas las enzimas que tengan que ver con gastar o crear ATP, ¿sale? Si siempre que vean ATP piensen en magnesio, porque es el cofactor necesario para su actividad o sobre la actividad enzimática que está relacionada justamente con estas moléculas energéticas, ¿sale? Entonces, de ahí que necesitemos mucho en músculo o en tejido muy activo metabólicamente, ¿sale? Que tenga mucho recambio de ATP. Vamos a necesitar magnesio. De ahí que en el músculo sea el segundo lugar de depósito corporal de magnesio, ¿sale? Todo entendido hasta acá, ¿verdad? ¿Y en dónde está el restante? Pues bueno, tenemos más o menos 54% en el esqueleto, 45% en tejidos blandos y solo el 1%, es decir, 10 milimoles en fluido o líquido extracelular y más importantemente en el líquido intravascular, es decir, en plasma. ¿Ok? Ahora, ¿cara de qué le ven a esto? De una mitocondria. Perfecto, es una mitocondria. ¿Le suena la teoría endosimbiótica? Creo que sí. Sí, era la que decía que lo que eran las mitocondrias, los cloroplastos, en un principio fueron, digamos que organelos, o más bien eran organismos que fueron absorbidos por endocitosis por otras células y que esas no fueron degradadas y se convirtieron en sus productores de energía. Exactamente. Entonces, no se los adelanto porque el doctor Eloy lo explica de una manera fantástica, que es nuestro rector. Les va a dar clases seguramente de Fisiología 1 y Fisiología 2, porque él es fisiólogo, de hecho. Y lo explica de una manera tremenda, pero ustedes deben de saber que en el mar, ¿cómo les dice él? En el mar primitivo, pues prácticamente ya saben que toda la Tierra pues prácticamente era agua, ¿no? Entonces en el mar primitivo había pues diferentes tipos de células, unas más evolucionadas que otras, ¿no? Entonces hagan de cuenta que estaban nadando dos celulitas y una celulita que era la más grande en ese momento, de repente ve que una está echando chispas, ¿no? Nada más para que se acuerden de la teoría endosimbiótica. Y dijo, uy, yo no sé hacer eso. Se ve muy interesante y le dice, ¿qué estás haciendo? No, pues yo hago energía. Soy una centralita energética. Y dijo la célula grandota, presta para la orquesta. Yo quiero hacer eso, pero como no lo puedo aprender, te como. Y como bien dice su compañero, sobreviven los dos organismos, las dos células en ese momento, justamente por un mecanismo de simbiosis, es decir, una
a lo mejor es mejor comiendo que la otra, y la otra es mejor aprovechando energía. Entonces, al existir este tipo de relación biológica en la que los dos participan con algo para fortalecer el organismo, pues justamente pudo sobrevivir la mitocondria dentro de la célula que en ese momento era la dominante o la más grande, ¿no? Y justamente por eso las células eucariotas tienen las mitocondrias que se pudieron comer, que bueno, son muy interesantes las mitocondrias porque tienen su, pues prácticamente material genético propio, que de hecho las enfermedades mitocondriales nada más tienen un mecanismo de herencia materno, es decir, prácticamente la totalidad de las mitocondrias que tenemos son de nuestra mamá, que bueno, ya lo platicaremos más en bioquímica 2, ¿no? Porque yo les voy a dar bioquímica 2, ayer me dijeron. Entonces, este tipo de mecanismo permitió que hubiera mitocondrias y al ser, pues, parte, o más bien al haber sido una célula, pues también tiene su sistema de membrana. Al tener un sistema de membrana, también nos topamos con esa dificultad de que algún tipo de molécula no puede atravesar esa membrana y por lo tanto requiere proteínas específicas que permitan su transporte, ¿sale? Entonces, justamente, de las mismas proteínas transportadoras que hemos hablado en la membrana celular, existen análogos. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de proteínas análogas? Que son muy emparentadas, funcionan para lo mismo, pero están en otro lado. Entonces, existen análogos en la membrana mitocondrial, ¿ok? ¿Por qué? Porque, como les dije, al ser un cofactor que va a utilizarse en las reacciones que van a actuar sobre el ATP, pues justamente en la mitocondria tenemos un recambio muy activo de ATP y por lo tanto necesitamos magnesio adentro de la mitocondria. ¿Cómo entra este magnesio a la mitocondria? Una vez que ya lo tenemos adentro de la célula, cuando está alta la concentración de magnesio intracelular, existe algo que se llama hiperconductividad o hiperconductancia, ¿sale? Es decir, que hay muchas cargas positivas del lado externo de la membrana mitocondrial y entonces pueden hacer un gradiente electroquímico que facilita el transportador MRS2, también llamado canal de hiperconductividad mitocondrial de magnesio, que justamente permite que entre ese magnesio hacia la mitocondria. ¿Y cómo va a salir? Con otro miembro, pero de la misma familia de acarreadores de soluto. Miembro A3 de la familia 41 de la superfamilia de acarreadores de soluto, siendo que su análogo de la membrana plasmática es el miembro A1, ¿sale? Por eso son análogos, son proteínas muy parecidas que cumplen la misma función, pero tienen alguna diferencia estructural, porque justamente deben de estar embebidas, se les llama, en otro tipo de membrana como es el de la mitocondria, ¿sale? Bueno, que tiene la configuración más o menos análoga también, pero sí hay diferencias estructurales. Entonces, ¿qué hace? Igual intercambiar magnesio por sodio, ¿ok? Y tenemos aquí un nuevo tipo pues no es canal, es una proteína transmembrana que se llama CNNM2. Y este tipo de proteínas son de la familia de las ciclinas, ¿sale? Y como ustedes ven, no tiene una flechita que la atraviese, lo que quiere decir que no funcionan como canal, sino que solamente funcionan como sensor. Por eso viene ahí una S de sensor. Entonces se cree que este tipo de CNNM2 son los que dicen, oye, ¿qué crees? Está más elevada la concentración de magnesio. Entonces yo creo que ustedes TRPM 6 y 7 se deben de transcribir de manera más acelerada, porque pronto van a tener mucha chamba o ya están empezando a tener mucha chamba y ustedes no lo saben, pero yo les aviso, ¿sale? Entonces cree que este es el mecanismo molecular. ¿Se acuerdan que les dije? Es como si pensaran solos, pues justamente
sí hay este mecanismo que permite, digamos, que tengan una señal, ¿no? De que necesita haber más trabajo. Son muy, ya veremos más TRPMs, pero son muy interesantes porque les digo que están específicamente y altamente regulados. Bueno, ahora, ¿alguna duda del anterior? ¿De por qué necesitamos magnesio dentro de la mitocondria? ¿Cómo lo metemos, sacamos? Yo tengo una pequeña duda. ¿Cómo se metía entonces? ¿Era por lo de hiperconductancia? Sí, exacto. Aumenta la concentración de magnesio, es decir, aumentan las cargas positivas del lado extramitocondrial de la membrana mitocondrial justamente, es decir, en la membrana mitocondrial externa, y eso hace que se facilite el transporte mediado por MRS2. ¿Sale? Gracias. No, por nada. Entonces pasamos a este, que ya lo conocen, que es... Nefrona. Exactamente, es una nefrona. Quedamos que la nefrona tiene una porción vascular y una porción tubular. La porción vascular inicia en la arteriola aferente, que la arteriola aferente va a ramificarse en un ovillo, en capilares glomerulares, que son capilares fenestrados, que van a estar recubiertos por la cápsula de Bowman, que es donde inicia el sistema tubular. Esos capilares glomerulares van a reunirse para formar la arteriola eferente, y esa arteriola eferente va a dar capilares, o se va a ramificar en capilares peritubulares. ¿Qué quiere decir periósteo, perineo, periférico? La parte de afuera, alrededor. Alrededor, exactamente. Quiere decir que van a estar en contacto con el sistema tubular, pero al final de cuentas es vasculatura. Son capilares peritubulares. Y mientras eso pasa con la porción o la parte vascular de la nefrona, ¿qué pasa con la porción tubular? Que inicia, quedamos en la cápsula de Bowman. Cápsula de Bowman, túbulo contorneado proximal, asa descendente de Henle, asa ascendente delgada de Henle, asa ascendente gruesa de Henle, túbulo contorneado distal y túbulo colector. ¿Sale? Todo eso, el sistema tubular y el sistema vascular, son los que conforman la nefrona. Ahora, ¿qué es este 100% que me señala aquí este diagrama? ¿Por qué hay un 100% ahí? ¿A qué se refiere? A la concentración. ¿No? Bueno, directamente. ¿A qué, perdón? No. ¿Cuáles quedamos que eran los 3 mecanismos de conformación de orina o de regulación de la orina final? Filtración, reabsorción y secreción. Exacto. Filtración, reabsorción y secreción. Entonces, ese 100% es la filtración, es lo primero que pasa, es lo que pasa en el glomérulo que damos, ¿no? Dijimos, la filtración solo pasa a nivel del glomérulo y la reabsorción y la secreción pasa a nivel de los túbulos. Eso habíamos dicho, ¿cierto? Entonces, ese 100% quiere decir que el 100% del magnesio se va a filtrar. Es decir, se le escapa a los capilares glomerulares el 100% del magnesio. Entonces, de repente, el sistema tubular, pues, queda así como, ¿qué onda, no? ¿Por qué dejas escapar todo? Si se nos va todo, nos morimos. Entonces, ¿qué inicia a hacer el sistema tubular? A reabsorber eso que estamos perdiendo en primer lugar en la filtración. Entonces, si se filtró el 100% y no existiera este mecanismo de reabsorción, pues en cuestión de minutos nos quedaríamos sin magnesio corporal, ¿cierto? Porque todo se nos filtraría, todo se nos escaparía, ¿sale? Entonces, para eso, el sistema tubular aquí nos dice qué tanto va a reabsorber en cada porción. Entonces, aquí vemos que en el túbulo proximal vamos a reabsorber del 5 al 15% del magnesio filtrado, ¿sale? Después vemos el asa descendente de Henle, que no hay una reabsorción neta
una reabsorción neta de magnesio, después asa ascendente delgada de Henle, que tampoco hay una reabsorción neta de magnesio, y donde sí tenemos, y de hecho es la porción más importante en la reabsorción del magnesio, es el asa ascendente gruesa de Henle, ¿sale? Que reabsorbe del 65 al 75% del magnesio filtrado, ¿ok? Ya después nos vamos al túbulo contorneado proximal, que reabsorbe del 5 al 10% del magnesio filtrado, y ya por último el túbulo colector, que no tiene reabsorción neta de magnesio tampoco. Por lo tanto, se nos va a escapar solamente del 3 al 5% del magnesio filtrado, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa con ese 3 a 5% del magnesio filtrado? Que a final de cuentas, aumentándolo o sumándolo a la pérdida fecal, es lo que va a representar nuestra ingesta requerida de magnesio. ¿Para qué? Para conservar esa homeostasis, de que lo que perdemos lo tenemos que recuperar. ¿Ok? ¿Alguna duda aquí? No, doctor, todo bien. ¿No? Todo bien, perfecto. Entonces, a ver si yo les pregunto en el examen. No sé. No se me ocurre, ya se me ocurrirá en el examen. Ahorita no se me ocurre una buena pregunta de examen, pero es lo más importante a recordar justamente es lo que está en amarillo, ¿no? Se filtra al 100%, ¿en dónde se recupera más fraccionalmente? En el asa ascendente gruesa de Henle. ¿Y cuánto se pierde finalmente? Del 3 al 5%. ¿Vale? Es lo más importante, esto resaltado en amarillo. ¿Sale? Luego, acá ahora estamos viendo igual una representación epitelial, pero en este caso no son enterocitos, sino que son células tubulares del asa ascendente gruesa de Henle, ¿ok? O también llamada porción ascendente gruesa del asa de Henle, ¿sale? ¿Qué vemos aquí? Que también hay claudina 16. ¿Qué quiere decir esto? Que les dije ayer que hay una enfermedad genética en la cual el gen que codifica la claudina 16 está mutado y por lo tanto no traduce una proteína adecuada para conformar las células occludens y por lo tanto no permite bien el paso o esa reabsorción neta de magnesio. ¿Qué quiere decir? Que estos pacientes están tirando magnesio por la orina. Entonces, ¿cómo distingues este tipo de...? Bueno, la verdad es que, o sea, son enfermedades raras que ya tienen un diagnóstico hecho. De hecho, normalmente se sabe hasta qué familias en el mundo tienen esas enfermedades familiares, ¿sale? Como la insomnia familiar fatal. Se sabe hasta los apellidos de la familia que tiene insomnio familiar fatal, ¿sale? O sea, son casos tan raros que se presentan muy poco y como son de patrón hereditario, pues no es que, o sea, sería muy raro que ustedes se enfrenten a tener que hacer un diagnóstico de alguna enfermedad familiar, porque normalmente ya llegan sabiendo que lo tienen, pero justamente es una hipermagnesiuria, es decir, van a orinar un chorro de magnesio. ¿Por qué? Porque no lo pudieron reabsorber, con una hipomagnesemia. O sea, mucho magnesio en la orina, poco magnesio en sangre. Defecto, claudina 16, ¿vale? Que también esto afecta o también pueden tener hipocalcemia estos pacientes, ¿vale? ¿Por qué? Porque también quedamos que la claudina 16 y 19 regulan de manera medio chafona la reabsorción y la absorción también de magnesio y calcio, de cationes divalentes, ¿no? ¿Alguna duda hasta acá? Sí, bueno, es que ya no alcancé a notar hipermagnesemia por defecto de la claudina 16, pero también puede tener hipocalcemia. Hipocalcemia, que quiere decir bajo calcio en sangre, y hipercalciuria,
e hipermagnesiuria, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Mucho magnesio en la orina, mucho calcio en la orina. ¿Por qué? Porque no los están reabsorbiendo, ¿vale? ¿Entendido? Sí. Sí, gracias. Ok, por nada. Ahora, la reabsorción prácticamente del magnesio en asa ascendente gruesa realmente va a depender más de esta reabsorción pues pasiva, se puede decir, ¿sale? Es decir, por vía paracelular, mientras que en el túbulo contorneado proximal, distal, que quedamos que era del 10 al 15%, va a haber una reabsorción activa que depende de otro TRPM6, ¿sale? Entonces, en caso de que no se esté llevando a cabo una buena reabsorción pasiva en el asa ascendente gruesa de Henle, entonces este sistema también se va a transcribir a la alza. Es decir, va a haber mucho más TRPM6 para que aumente la reabsorción de magnesio en el túbulo contorneado distal. ¿Sale? Entonces, ¿qué quiere decir eso? En caso de que no funcione bien este sistema, que este sistema es paracelular, se activa en mayor medida este sistema transcelular. ¿Sale? ¿Todo entendido hasta acá? Para que ya le cortemos acá y mañana tengamos la última clase de magnesio en el que, más bien en la que vamos a ver justamente ya la clínica del magnesio, qué pasa cuando está alto, qué pasa cuando está bajo, qué situaciones clínicas, qué presentaciones farmacológicas hay disponibles para recuperarlo, de qué manera se debe de hacer, etcétera, ¿no? Y ya será la última clase que hablemos de magnesio. ¿Alguna duda hasta acá? Para que no queden perdidos ya mañana que cerremos. No, ninguna. No, pero doctor, eso de transcelular y paracelular, lo que vimos, ¿verdad? De lo de la bomba TPasa, todo eso de la transcelular y la paracelular, lo que nos están diciendo. Exacto. Dijimos que transcelular es que le pase a las células al ladito, es decir, entre dos células. Eso es vía paracelular. Y si tiene que entrar a la célula y después buscar cómo caray va a salir, eso es transporte transcelular. ¿Sale? ¿Entendido? Sí, doctor, gracias. Ok, pues nada, pues si no hay más dudas, y se sube de peso más fácil, ok, yo creo que es un comentario de cuando hablé del balance positivo y regulación de energía, no sé muy bien a qué iba ese comentario, pero acuérdense mucho de esto que ya hablamos de balance positivo y negativo, ¿sale? Porque siempre sirve, siempre, en todo debemos de saber cuando hay balances positivos y negativos, porque cuando nos estamos acumulando de algo es porque seguramente el riñón está fallando, casi siempre, ¿sale? Entonces, bueno, ya lo tendremos más, o ya lo detallaremos más. Entonces, nos vemos mañanita, se cuidan mucho, que estén muy bien, bonita noche. Yo ya me voy de aquí porque